Ahora, ¿Qué dice Tucán, ahí? Daniel, Tucán, ¿sí? hoy Perfecto. nos desayunamos con una noticia que tuiteaste que había una nueva versión de Polo Today Retro online, muy buena como siempre. La vi, muy Sí, buena. pero por eso vamos a hablar. Tenemos el lujo en Polo Today Retro de contémosle a la gente. Es una revista que la pueden buscar, por ejemplo, en Facebook, Polo Today Retro. Es una revista de polo que busca hablar de la historia de este deporte. Y bueno, uno de los lujos que tenemos es tenerlo a Daniel Balmaceda, famoso historiador, compañero mío de la facultad. Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Tucán, ¿cómo estás? Un gusto saludar a todos por allí, Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que más te divierte de hacer Polo Today Retro, de hablar de la historia, más allá que sea tu especialidad, pero no del polo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te divierte? Bueno, porque desde ya que el polo tiene mucho que ver con el desarrollo del campo, con está entre los deportes principales, y nosotros tuvimos verdaderas glorias del deporte. Así que evocar aquellos grandes, recordar partidos de la década del 30, del 40, 60, inclusive 80 y 90, poder repasar todas esas historias, la de los clubes, la de los nombres de los clubes, bueno, todo es un continuo manantial de información muy atractiva para todos aquellos a los que nos gusta mirar polo, por ahí no desde la profesión como lo hacen ustedes o arriba de los caballos, pero sí como espectadores y fanáticos. Bueno, y una intimidad es el chat de Polo Today Retro. Recordemos, sí. Polo Today Retro lo hacemos con Gustavo Esgala, Tato Torque, que es el diseñador, y con Juan de Dios Vera Ocampo. Es desopilante ese chat. No saben lo que es. O sea, recién hablabas de Pepe Biondi, bueno, tiene mucho de eso. Claro. ¿No? Contame un poco, ¿estás sorprendido con ese chat o no? No, desde ya, porque eso es como es nuestra redacción. Sí. Y a mí me tocó trabajar en alguna redacción deportiva, en la del Gráfico, sí. y reconozco que fue la redacción más divertida de todas las que me tocó estar. Claro, entonces esta que también está muy relacionada con el deporte, me imagino que si estuviéramos en un espacio físico y nos divertiríamos muchísimo, y la verdad es que por el chat por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, nosotros la pasamos muy bien y sabemos laburar y a la vez entretenernos todo el tiempo. Daniel, era yo la que hablaba de Pepe Biondi. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que más te llama la atención del polo de aquellos años que cubre Polo Today Retro, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que ves como más llamativo? Bueno, el espíritu. Vos pensás que algunos grandes jugadores estaban trabajaban en estancias y lo que hacían en el tiempo libre era subirse otra vez al caballo y con un taco, en muchos casos tener que empezar a enseñarles a sus compañeros a jugar para tener contra quién jugar, porque si no era un taqueo a solas. Entonces, ese espíritu que se gestó en los campos argentinos y con una caballada que justamente se fue convirtiendo en una de las mejores del mundo, a partir de estos hombres que por supuesto pasaban todo el día a caballo por cuestiones de trabajo, y era como una herramienta para ellos. Lograron hacer de eso también un entretenimiento. Entonces, cuando los ves, cuando te acordás, no sé, del Paisano, Andrada, o de aquellas figuras, decís, qué lindo, ¿cómo sería el momento en que paraban con el trabajo, ¿no? Y decían, bueno, y ahora me voy a taquear un rato ahí en medio del campo, en medio de la nada, y cuando el deporte era muy incipiente todavía en la Argentina. Daniel, en este último número que salió hoy, escribiste algo sobre Suárez, sobre la historia de Suárez. ¿Te acordás rápidamente? Bueno, el coronel Suárez fue uno de los principales oficiales de San Martín. Suárez era muy amigo de Olavarría, por ejemplo, era amigo de Necochea, eran todos hombres que hicieron la campaña del ejército de los Andes, el cruce de los Andes, que justo cumplimos 200 años, y Suárez tiene además un episodio fundamental, porque en la batalla de Junín, nuestras últimas 3 batallas de la independencia las vamos a reconocer los que vivimos por Barrio Norte, porque se llaman Ayacucho, Riobamba y Junín. Fueron las últimas 3. Y en Junín estábamos a punto de perder, ahí no estaba San Martín sino ya Bolívar, pero estaba el ejército que había preparado San Martín, y estaba la cosa complicada,
y allí fue cuando el coronel Suárez se mandó una atropellada con un grupo de hombres y lograron dar vuelta la suerte de la batalla. Fue fundamental y pasaron a ser conocidos como los lanceros de Junín. Mirá vos. Me encanta eso, Sí. ¿no? Saber un poco, muchas veces, ¿cuántas veces nombramos así fácilmente? Coronel Suárez jugó contra Sí. Santa Ana, no sé qué, pero está bueno saber la historia de por qué se van haciendo los nombres, ¿no? En la Argentina, especialidad del señor. No, y además, Siquiera- un dato de color, esas 3 calles que nombró son 3 calles seguidas también, así que recién no sé si es por eso que están las 3 Sí, seguidas, sí, pero sí, debe ser, ¿no? tiene bastante lógica, ahora empiezo a entender. Bueno, y de hecho en La Boca tenés a Suárez y Necochea también, ¿entendés? Juntos, y a Olavarría, porque eran justamente hombres que tenían más o menos la misma edad y eran muy amigos entre ellos, y después siendo entrenados por San Martín desde muy chicos, porque todos ellos arrancaron a los 16, 17 años, se convirtieron en magníficos jinetes y por supuesto en unos soldados muy de élite, muy preparados. Daniel, estaba pensando recién mientras hablabas, Sí. una calle Rosa, ¿sabes? No, qué? No, porque vos fíjate que el monumento a Rosas llegó muy tarde. Sí. Digamos que recién en la época de Menem se hizo el monumento, se repatriaron los restos y se puso un paseo por detrás del Bajo que se llama Paseo Quiroga, Sí. porque siempre todo lo vinculado al rosismo fue muy dejado de lado. Fíjate que cuando Rosas perdió en Caseros, la batalla de Caseros fue el 3 de febrero de 1852, y perdió la batalla. Él tenía tierras que iban desde más o menos Libertador y Austria Sí. hasta la cancha de River, Sí. o sea que tenía un lindo terreno. De hecho, la catedral era parte de los terrenos de él, y después le expropiaron todo eso, y a esa zona la llamamos 3 de febrero. Claro, porque es justo como donde pierde. el día que te ganamos le ponemos. Claro, sí, pero es raro que Rosas no tenga una calle, ¿no? ¿Sería justo que tenga una calle o no? Sí, a esta altura sí, porque Claro. mira, de todos podemos decir cosas muy buenas y cosas malas. Sí. Y es verdad que el rosismo siempre fue un motivo de enfrentamiento entre argentinos, como después pasó con el peronismo. Pero justamente lo que tiene el tiempo es que puede alivianar un poco las pasiones, y que uno puede detectar que figuras como Rosas han hecho macanas y han hecho cosas muy buenas. Y entonces hoy no podemos convertirnos en jueces de si me parece bien o me parece mal que se llame así o que se llame asá. Después de tanto tiempo, ya me parece que eso no es una discusión que debamos tener, porque entonces nos vamos a quedar debatiendo como si fuéramos jueces el pasado, y así es como terminamos Claro, todos. es como ponerle una calle Coronel Suárez y no ponerle Santa Ana, o sea, también. Claro. Una pavada. Bueno, ahí Andrés, te quiero hacer una pregunta. Una pregunta que tiene que ver con Rosas y el deporte, vos me corregirás si estoy equivocado, pero me suena que Rosas también tuvo mucha relación con el desarrollo del deporte nacional argentino, que es el pato, o estoy equivocado. Bueno, lo que pasó fue que el pato era casi el entretenimiento, inclusive antes de que se practicaran otros deportes en nuestro territorio. Entonces, los deportes en general fueron importados en la mayoría de los ingleses cuando trajeron los ferrocarriles, y Rosas es de una época anterior. Así que definitivamente en la época de él, que él pasaba muchas temporadas en el campo, por la zona de Cañuelas, de Flores, cuando jugaba mucho al pato, era no se llamaba deporte, era el juego, el entretenimiento, y por eso se convirtió en el deporte nacional. Daniel, ¿en qué estás ahora? Sé que estás escribiendo en este momento. Bueno, ¿qué libro estás preparando? ¿El libro 14 es? Sí, ahora te cuento, pero vos sabés que cuando mencionabas al Belgrano High School, Sí. hay un Rueda que terminó en el Belgrano High School. ¿Será Eh, Rodrigo? Rodrigo no solo fue en el Belgrano High School terminó en el colegio, sino que era como el deportista más completo, era... bueno, porque yo fui al colegio también, ¿no? Pero digamos que digamos mucha admiración, porque era el que era buen alumno, era buen tipo, era como si no lo fuera todavía, ¿no? Pero en el colegio era así como una gran figura.
Mirá vos. Y ahora te cuento que el 15 días, 10 días, sale una reedición del libro mío que se llama Oro y Espadas, que es todo sobre la historia de la época española, es decir, desde Solís hasta abril de 1810, que pasó en nuestro territorio. Y hay casos, todo un montón de historias increíbles sobre nuestros virreyes, los gobernadores, un gobernador que tomaba sol desnudo en la plaza, lo que es la Plaza de Mayo, un caballo mal estacionado que se lo llevaron porque estaba mal estacionado y le llevaron una multa, el día que el pampero sopló tan fuerte que hubo una bajante del río que en el cabildo se reunieron a preguntar por qué se había ido el río. Bueno, un montón de cosas increíbles que nos pasaron en aquel tiempo, y ese es el próximo libro que que es una reedición de un libro que había escrito hace muchos años y que ahora lo relanzamos. Daniel, ¿por qué elegiste la historia? Y siempre tuve a mis abuelos que me contaban cuentos y que eran medio fanáticos. Por ejemplo, tenía un abuelo muy fanático de Irigoyen, tenía otro abuelo muy fanático de Sarmiento. Entonces siempre me estaban contando historias, y después me tocaron muy buenos profesores. En la Argentina Modelo, yo como verán pasé por varios colegios, en la Argentina Modelo tuve a un profesor llamado Diego del Pino, que era admirable y que... Bueno, para mí las clases de historia con él eran como un recreo más que una clase. Así que creo que empecé a encontrar un montón de gente que me contaba la historia de manera entretenida y con emoción y pasión, y eso fue lo que me llevó hacia ese camino. Muy bien, bueno, Daniel, estaríamos seguramente horas hablando de historia, porque a todos nos gusta. A mí, por lo menos, una materia que en el colegio me era fácil, sí, ¿no? A mí también. Porque era como un cuento, divertido. Con Daniel es más fácil igual porque te cuenta todo con cada detalle. Sí, si no lo inventa, ¿no? Pero... Sí, ya lo creo. Sí. Bueno, Daniel, después hablamos, pero por ahí me tiraste un buen dato, el de Rodrigo Rueda, creo que nos puede llegar a ayudar bastante en esta charla, ¿eh? Sí, no lo había pensado antes, sí, tal cual. Sí. Bueno, un abrazo grande y seguí escribiendo y comé algo en el medio, ¿eh? Dale. Un abrazo a todos ustedes. Adiós. Gracias. Dale. Chao. Muy bien, era Daniel Balmaceda, el historiador del momento. Me parece que a mí me gusta mucho más, y ya me pongo en polémico, que Felipe Piña, porque me parece que Felipe lo que hace es toma partido. Te dice esto es Roca era un asesino, o en cambio Daniel te cuenta como más imparcial. Toma, esta es la información. Y déjame decirte, volviendo al polo, leí hoy el artículo que escribió acerca de Coronel Suárez y es muy interesante porque cuenta cómo llegó el primer Alberdi, el primer Harriot, el primer Amadeo y Videla, y empezás a encontrar bastante sentido con respecto a lo que fue el desarrollo del polo en una de las capitales mundiales del polo, sin ninguna duda, el campeón histórico del abierto argentino, y que dio un